Jorge Bazán Muñoz. Es licenciado en Psicología por la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Iztapala. Más tarde realizó sus estudios de posgrado en la Residencia de Medicina Conductual en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación e instituciones públicas y privadas. Aunque se ha especializado en los problemas psicológicos de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, donde ha formado parte de grupos de investigación en el Hospital de Especialidades La Raza y en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Cuenta con cursos teóricos y experienciales de la terapia de aceptación y compromiso y es entusiasta de las terapias contextuales. Actualmente se encuentra colaborando en distintos proyectos de salud mental en instituciones privadas, enfocándose en la promoción de la calidad de vida del adulto joven, basado sus intervenciones en las terapias de tercera generación. Pues bienvenido, Jorge, y muchas gracias. Te doy permiso de compartir. Me parece que todavía está deshabilitado. Listo. Listo. Ok, ¿ya se ve la pantalla ahí? Sí, ya. Ok, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Jimena, y para mí es un gusto poder participar en esta conferencia o en este encuentro por el Día Nacional, el Día Mundial contra el Cáncer. Y en esta presentación les voy a platicar un poquito del tema en el que fundamenté mi tesis de grado para obtener el grado de maestría. Y considero que es un tema muy, muy importante porque generalmente se habla muy poco de este tema y pienso que es un tema muy, muy, muy importante. Es una investigación que realizamos en el Instituto Nacional de Cancerología y lo realicé con la tutora, bueno, con mi doctora Lizeth Gálvez. Y bueno, les voy a platicar un poquito más. Pero antes de iniciar les quisiera hacer una pregunta. Ustedes saben que una de las principales necesidades insatisfechas en sobrevivientes de cáncer es el miedo a la recurrencia. Pues sí, así es. En algunos estudios se ha indicado que es una de las principales preocupaciones de las y los sobrevivientes de cáncer. En el plano internacional hemos visto que se estima que el 73% de los sobrevivientes de cáncer experimentan miedo a la recurrencia. En el contexto nacional, en un estudio que se enfocó en validar un instrumento para conocer las necesidades insatisfechas de las pacientes con cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología, encontró que después de las necesidades de información, en 37.4% de las 356 pacientes entrevistadas presentó miedo a la recurrencia como una necesidad muy, muy insatisfecha, como una preocupación insatisfecha. Pero bueno, ¿qué es el miedo a la recurrencia? El miedo a la recurrencia está definido por Lebel y colaboradores como el miedo al regreso del cáncer en la misma parte o en alguna otra parte del cuerpo. Aunque hay diferentes definiciones sobre el miedo a la recurrencia, esta es la más adecuada hasta la fecha porque también incluye al miedo a la progresión de la enfermedad. ¿A quién le pasa? Esto es una pregunta muy, muy importante porque en general no le pasa solamente a un tipo de cáncer en específico, sino que se ha encontrado que otros tipos de diagnósticos como colon, ovario, cáncer infantil, hematológicos, tiroides y muchos diferentes tipos de cáncer presentan este problema. Además, no solo implica a la persona quien padece cáncer, sino también a la familia. Lo que sí hemos encontrado es que el género o la raza sí pueden influir. Por ejemplo, ser mujer, ser más joven y tener un mayor nivel educativo puede estar relacionado con un nivel alto de este miedo. Bueno, ¿qué hace que se piense en este miedo? En realidad esto es muy variado, pero básicamente existen algunos factores ambientales y otros físicos. Dentro de los estímulos físicos, o también le llaman detonadores internos,
está la parte del dolor, la fatiga, también están los efectos secundarios de tratamientos oncológicos. Y estos a veces se identifican como evidencia de recurrencia. Y entonces, pues, tenemos miedo. En la parte de los estímulos ambientales, encontramos que las personas que asisten a citas de seguimiento, porque después de que terminan el tratamiento activo, generalmente continúan asistiendo a las citas de seguimiento o a estudios de rutina, y entonces es cuando también les pasa esto, tienen miedo. También cuando escuchamos hablar de este tema en la tele, en pláticas, en donde se toca el tema del cáncer, también eso puede ser un detonador de miedo a la recurrencia. Ok. Eh, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, la siguiente pregunta que quiero responder es, ¿a qué se le tiene miedo? Bueno, generalmente igual creo que como núcleo principal de este miedo a la recurrencia está el miedo a morir, pero no es el único miedo, porque también hemos encontrado que existe miedo a que haya un diagnóstico más agresivo, que implique un mayor deterioro corporal y tratamientos también más agresivos, y la reexperimentación de tratamientos y de efectos secundarios. Eso es algo que nos han platicado algunas pacientes, que algo que les da miedo es volver a experimentar todo el proceso, desde diagnóstico hasta tratamiento. Y uno que también ha sido muy comentado en la literatura es las implicaciones en la dinámica familiar. Es decir, cómo esto va a afectar en términos emocionales, en términos psicológicos, en términos pues de dinámica, etcétera. Entonces, esto es un punto muy importante que más tarde les voy a comentar como algo que encontramos en la población mexicana. Bueno, ¿cómo lo han enfrentado otras sobrevivientes? También esto es bien interesante porque la mayoría de las personas pues trata de monitorear su cuerpo, de asistir al médico con citas no programadas. También pueden comprometerse en hábitos de alimentación, eh, asistir también otra vez al médico, pero o sea, no de manera como emergencia, sino más bien asistir regularmente, pero eso es lo curioso porque niveles, digamos, moderados o leves de este problema pueden ayudar a que la gente se comprometa con su salud, pero niveles clínicos podrían considerarse, pues, o probabilizar comportamientos de salud desadaptativos, como estar monitoreando el cuerpo excesivamente o, como ya les comenté, buscar información o buscar a los profesionales de salud. Pero igual, todo esto que hemos encontrado, esto lo voy a retomar más tarde, todo esto que hemos encontrado, porque les platico, lo vimos pues, estudios de corte cuantitativo y en otros países. Es decir, esto nos brindó una perspectiva amplia y también variables numéricas y nos dio una idea de cómo se presentaba este problema en la población en general. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede con la población mexicana? ¿Cómo lo están experimentando las sobrevivientes de cáncer de mama mexicanas? Y entonces, igual buscamos algunos estudios de corte cualitativo, donde esto está más relacionado a experiencias, percepciones, significados, y nos agradó o creíamos que la manera de responder a esta pregunta era a través de esta metodología, porque podíamos observar o más bien conocer de manera directa la experiencia de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Y bueno, por eso surgió esta pregunta: ¿cómo las sobrevivientes mexicanas de cáncer de mama mexicanas experimentan el miedo a la recurrencia? Y bueno, lo que nosotros hicimos fue entrevistar a 10 sobrevivientes de cáncer que fueron previamente diagnosticadas con etapas de etapa 1 a 3, en rango de edad de 18 a 55 años, con un ingreso económico bajo, eso es importante destacarlo, y con escolaridad básica, media, superior y superior. Todas estas entrevistas se realizaron a distancia, y bueno, porque el estudio se realizó en un momento histórico, que fue cuando se declaró la pandemia de COVID-19. Y bueno, la guía, o qué fue lo que le preguntamos a las sobrevivientes. Nosotros diseñamos una guía de entrevista en profundidad
y les preguntamos sobre su historia como pacientes, es decir, desde el diagnóstico hasta la sobrevivencia. También les preguntamos sobre qué es lo que les hacía pensar sobre este miedo, qué es lo que más les preocupaba y también sobre sus mecanismos de afrontamiento, es decir, cómo lo solucionaban y qué hacían para poder sentirse mejor. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Pues encontramos una experiencia similar en contraste con otras culturas, aunque con particularidades que son realmente relevantes o que consideramos que son relevantes. Bueno, encontramos 4 categorías. Una de ellas la llamamos topografía del miedo a la recurrencia, que básicamente lo que encontramos es las características en las que se presenta este problema o cómo se presenta en población mexicana. Y bueno, encontramos que las pacientes se preocupaban por este miedo no solamente desde que finalizaban los tratamientos, como había sido destacado en la literatura, sino que también desde el inicio del diagnóstico o incluso cuando estaban en el tratamiento podían presentar este miedo. También vimos y confirmamos lo que ya estaba en la literatura, que este miedo se acompañaba de miedo, de ansiedad, tristeza, frustración, impotencia, etcétera, y que este miedo también podría aparecer de manera muy frecuente o incluso esporádica. Pero algo que nos pareció relevante y que encontramos es en cuanto a los intensificadores del miedo, porque en este punto las personas nos comentaron que una situación que les hacía pues sentirse todavía con más miedo era la pandemia por COVID-19 y algunos aspectos económicos. Esto es muy importante porque el COVID-19 pareciera que su miedo no era irracional porque en realidad sí podían sufrir complicaciones. Además, lo que sucedió es que bueno, en la literatura se ha mencionado que el asistir a citas de seguimiento podría ser una estrategia a la cual pues les hace sentir a las sobrevivientes mucho más tranquilidad. Pero como no podían ir por la pandemia, pues esto les generaba una situación de estrés. También algo que es importante destacar aquí en los intensificadores del miedo es que algo que les preocupaba a las pacientes también era pues los problemas económicos. Y esto es muy relevante porque tampoco era racional, es decir, nos decían, es que me preocupa que si me vuelven a diagnosticar, no sé cómo le va a hacer mi familia para pagar el tratamiento, o no sé si esto va a tener mucha consecuencia en mi familia, o no sé si me van a dar otra vez acceso al servicio público, y más en la situación que se encuentra el estado de salud o el sistema de salud actual, donde cambiaron el Seguro Popular para reconstruir el INSABI. Entonces, esto es un aspecto muy relevante que sí intensificaba la experiencia de estas mujeres. Bueno, aquí les pongo una cita, solamente una por tiempo, pero esta paciente nos decía, pues con el COVID tengo más tiempo para pensar, más tiempo libre. Entonces me vienen los recuerdos del cáncer cuando no estoy haciendo nada. A veces también me vienen pensamientos feos del COVID. El confinamiento ha hecho que piense mucho en ambos problemas, en el cáncer y en el COVID. Bueno, otra de las categorías que resultaron del análisis de las entrevistas fue respecto a los detonadores de miedo a la recurrencia. Y aquí encontramos 2 aspectos muy relevantes que son, o que ya confirman lo que se había encontrado, que son los factores ambientales, como por ejemplo acudir a exámenes, en exámenes de rutina o al ambiente hospitalario, o escuchar hablar a otras personas. Y también encontramos esta parte de las molestias físicas cotidianas, como por ejemplo el dolor, la fatiga, de los que ya les platiqué hace ratito. Pero algo que encontramos que fue novedoso fue esta parte de las construcciones socioculturales sobre el cáncer y la recurrencia. ¿Qué significa esto? Pues las personas a veces tienen información o de lo que hablaba también el doctor Oscar Galindo hace unas horas, que a veces las personas no tienen algo que en inglés le llaman health literacy o alfabetización sobre el cáncer. Y entonces las personas, o lo que posiblemente sea la explicación es que, bueno, les voy a platicar qué pasó, porque las personas pensaban que había ciertas como estas ideas que tienen nuestras creencias también detonaban en la recurrencia. Por ejemplo, pensaban que las emociones y los pensamientos podrían generar entonces una recurrencia.
también pensaban que consumir cierto tipo de alimentos o tener cierto tipo de hábitos podría ocasionar una recurrencia. Y aunque esto es parcialmente cierto, porque comer ciertos alimentos sí podría probabilizar el consumir cierto, por ejemplo, comer chocolate, no te produce comer, no te produce un diagnóstico de cáncer. Más bien lo que produce un diagnóstico de cáncer es la frecuencia con la que comes ese determinado alimento. Pero las mujeres pensaban, o las sobrevivientes mujeres pensaban, que pensar sobre la recurrencia, incluso platicarlo, podría desembocar en un desarrollo de cáncer de mama, en este caso. Asimismo, también en las teorías culturales, algunos pacientes nos decían que el cáncer también se podría contagiar o que cuando la olía su perro, ella pensaba que el cáncer había regresado. Lo que les decía es que la probable explicación de este resultado es que a veces se ha documentado que esto es resultado de una necesidad de información respecto a los procesos administrativos, a los procesos de desarrollo del cáncer, etcétera. Y entonces lo que encontramos nosotros es que probablemente por esta falta de información, las mujeres van a buscar información, pues con sus conocidas, con otras pacientes, con otros medios informativos, y a veces obtienen información que no necesariamente sea cierta o que no sea tan, ¿cómo llamarlo? Como, mm, sería como concreta, pero entonces se va volviendo de dominio público hasta que se genera un mito. Bueno, eso es un aspecto importante porque es algo que no se había encontrado en la literatura. Y algo que también dentro de los síntomas físicos que encontramos es que además de las molestias físicas cotidianas, algo que nos dijeron fue que existía un dolor muy, muy específico, estaba muy claramente diferenciado de los otros tipos de dolor, al cual le llamaron el dolor del tumor. Y ellas lo describieron como una especie de hinchazón en la zona donde se encontraba el tumor. Y eso también les producía el miedo. Bueno, aquí les voy a platicar de unas citas que nos comentaron. Y dice, si haz de cuenta, por ejemplo, cuando tenía el tumor había un dolor muy, muy particular. O sea, no era un dolor como muy normal, ¿no? Me daba, y de hecho, ahora sí como que estaba recordando, ayer me empezó un dolor muy parecido, al que cuando tenía el tumor es como entró un calambre, como entre, no sé cómo explicártelo, pero sí sabría decirte que es el dolor del tumor. Y acá también, respecto igual, habla sobre los detonadores, dice, yo siento que sería nuevamente igual una tristeza de ese tamaño, o sea, el que mi estado de ánimo vuelva a estar muy triste. Eso es lo que yo creo. A lo mejor también ha sido como para mí el poner una barrera, el tener una relación con alguien más y que me vuelva a pasar lo mismo. Lo curioso de estas construcciones socioculturales es que probablemente podrían conducir a que la gente, o más bien los sobrevivientes, se autoculpabilicen del desarrollo del cáncer. Y esto pues es falso. Respecto a lo que más les preocupaba a nuestras entrevistadas, pues encontramos igual lo que ya se había encontrado en otros estudios, es decir, miedo al avance o a la metástasis, también miedo a perder la esperanza de cura y miedo a reexperimentar tratamientos. Pero algo que encontramos y que creemos que está relacionado con la idiosincrasia de la cultura mexicana, que es el miedo relacionado a la familia. Esta fue, yo creo que la temática que más les costó trabajo platicar a las pacientes porque nos decían, pues es que lo que más me preocupa es mi familia, es su sufrimiento, qué va a pasar con ellos, si yo les doy de comer, quién les va a dar de comer, y también no continuar experimentando momentos pues de alegría para ellos, ¿no? Como salir a pasear, como ver el crecimiento de sus hijos, etcétera. Aunque esto ya se había encontrado en otras culturas, eso hay que decirlo, lo que nosotros especulamos es que podría ser más grave o más, ¿cómo llamarlo? Más exacerbado este miedo en población mexicana. Les voy a compartir una de las citas que extrajimos de las entrevistas para ilustrar este.
Y bueno, dice que me vuelva a dar. Eh, ¿Qué voy a hacer? Como yo le comentaba al psicólogo en las sesiones pasadas, le digo, si a mí vuelve a pasar, si me vuelve a regresar la enfermedad, que yo vaya al hospital y que me digan que otra vez tengo cáncer, o no sé cómo le voy a hacer. Yo ya no regreso a la casa. Mejor voy a acabar conmigo por otro lado. No quiero lastimar a mis hijos, perjudicarlos, hacerlos sufrir. Ya pasaron bastante con mi primer cáncer. No los quiero hacer sufrir. Bueno, creo que aquí muchas de las pacientes nos platicaban que incluso preferían pues la muerte, ¿no? En lugar de volver a hacerles pasar a su familia por ese momento. Entonces, bueno, no todo es tan triste porque también las pacientes nos comentaron que tenían ciertas estrategias para poder lidiar con el miedo a la recurrencia. Pero aquí es donde todos los miedos y también las construcciones socioculturales respecto al cáncer van a estar influenciando estas maneras en cómo lo afrontamos. Bueno, les voy a platicar de manera general cómo es que lo hacía o cómo lo enfrentaban las pacientes. Encontramos que el apoyo social era algo que a ellas les parecía muy importante y se acuerdan que yo les decía que no querían platicar con su familia por miedo al sufrimiento, pues ellas dijeron, bueno, como tengo miedo, pues entonces la idea será entonces mejor platicarlo con personas que van a compartir la experiencia. Ellas se sentían en un ambiente pues de mucha más confianza cuando lo compartían con otras personas que les podían realmente entender qué es lo que estaba sucediendo. Y aunque sí tenían soporte familiar, no les platicaban. No les platicaban acerca de sus miedos. ¿Por qué? Porque decían, pues yo la verdad es que prefiero no preocuparlos. Y aparte a veces también los familiares de alguna manera como que les decían, pues no te preocupes, ¿no? Mejor no pienses en eso. Entonces, eso lo que hacía era que solamente lo practicaran con personas que comparten la experiencia o algo que también encontramos que fue interesante fue platicarlo con médicos o tener mucha confianza en sus médicos. Algo que también nos pareció muy curioso de esta población, o bueno, de los participantes del estudio, es que refirieron mucho agradecimiento por el instituto. Y bueno, como les decía, estas construcciones, estos miedos, pues también lo que llevó a las pacientes era que mejor guardaran su miedo para no provocar malestar y también no tocar el tema del cáncer en ninguna circunstancia. Las estrategias de distracción también fueron algo que encontramos, además de las actividades de recreación, pero aquí también hubo algunas diferencias, porque además de en otras culturas, pues se encuentra más bien mover la televisión, leer, tocar la guitarra, pero aquí encontramos que más bien lo que hacían las mujeres mexicanas era realizar actividades domésticas. También encontramos la espiritualidad, que después le cambiamos por religión porque la gente lo que hacía era rezar en figuras propias de la religión mexicana, como pues la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, etcétera. Es decir, estos patronos que solamente se encuentran en la cultura mexicana. El pensar positivo, también eso es algo que creemos que está influenciado por lo que les había dicho, sobre las teorías sobre los pensamientos y el estrés. Y entonces, lo que nosotros encontramos es que las mujeres decían, no reestructuraban sus pensamientos, no lo veían como, pues sí, como cambiar la objetividad de los pensamientos, sino más bien sobre evitar pensar sobre la recurrencia, que no es lo mismo, pero las personas pensaban que era así. Y por último, el cambio en estilo de vida. Me parece que esto también es muy importante, aunque ya no lo resalté, pero también las personas decían, bueno, ahora tengo que cambiar todos mis hábitos, tengo que cambiar mi estilo de alimentación y no consumir puerco, no consumir alitas, no consumir chocolate, no consumir leche. Y aunque estas estrategias se han destacado como estrategias adaptativas, en realidad creemos que están aquí mediando estas creencias socioculturales y podrían volverse conflictivas estas mismas estrategias. ¿Por qué? Porque como les comenté, probabilizan que los sobrevivientes piensen
que sería su culpa el desarrollar el cáncer. Y eso no es así. Bueno, la última que encontramos es el automonitoreo y la búsqueda de información. Igual es algo que nos platicaron, es algo que ya se había encontrado, pero aquí también es bien importante destacar el contexto. O sea, la idea de este estudio creo que es particularmente eso, ver cómo el contexto cultural sí influencia la experiencia de padecer miedo a la recurrencia. Aquí como las pacientes no, en contraste con otros estudios, las otras pacientes decían, bueno, yo puedo acceder más fácil a llamarle a mi médico, yo puedo acceder más fácil a buscar información o tener accesos de dominio público, pero aquí en México no existe o casi no existe el médico que te dice, te voy a dar mi número por si tienes alguna duda. Entonces lo que hacían era igual, buscar información o esperarse hasta que lo pudieran comentar con su médico. Bien, entonces igual aquí les voy a poner algunas citas, las más relevantes. Dice algo que me ha ayudado, o sea, el poder compartir con ellos y decir, me da miedo esto. Aquí nos platican sobre cómo le sirvió poder platicar sobre este miedo con otros sobrevivientes. Y ya entre nosotros, pues como decirnos cosas que tal vez pues, no puedes hablar con otras personas. Nadie te va a entender como una persona que ha pasado por esa experiencia. Y pues terminan siendo miedos muy similares, ¿no? Y pues a mí creo que eso es cuando llego a sentir mucha desesperación, pues le doy mensaje a alguna de estas personas y pues es lo que creo que me ha ayudado, compartir ese miedo con personas que están en mi misma situación. Y otra paciente que nos decía que pues igual, ¿por qué no hablaba con sus familiares? Y decía, siento que, o sea, si lo practico, como que siento que angustio, o sea, que les transmitiría mi miedo y mi inseguridad. O tal vez si ellas igual lo pensarían, como que yo se los meto a la cabeza. Esa es mi idea. Entonces trato de distraerme solita. O sea, tal vez de no platicarlo. Y ciertamente, a veces cuando lo intento con alguien, quiero chillar. Entonces no lo hago. Prefiero distraerme de otra forma para no pensar o para, pues sí, más que nada para no pensar. Bueno, entonces, a manera pues de conclusión respecto a estos resultados del estudio, encontramos que sí existen diferencias en la experiencia que nosotros creemos que pueden estar influenciadas por este contexto sociocultural y económico, que entonces probablemente sean debidas, bueno, como les digo, sean debidas a este contexto cultural y económico, y que son necesarias es necesario tomar en cuenta estas diferencias para desarrollar intervenciones basadas en la evidencia. Pero no solamente eso, sino que sean culturalmente aplicables y relevantes en la población mexicana. ¿Por qué? Porque las intervenciones cognitivo-conductuales sí tienen evidencia de que funcionan, pero hay ciertas técnicas que a veces no aplican culturalmente y entonces nuestra propuesta, lo que nosotros estamos buscando es diseñar o adaptar intervenciones psicológicas para esta población, pero que sean culturalmente aplicables a la población mexicana. ¿Okay? Bueno, eh, es lo que les decía, ¿cómo lo puedo? ¿Este miedo es normal? Pues sí, es normal, es algo totalmente válido que se preocupen sobre este tema, pero hay que tener claro qué es lo que lo causa. Entonces, bueno, antes que eso pase, ¿cómo sé que puedo necesitar ayuda profesional? Pues el igual Level y colaboradores nos dan ciertos indicadores, como por ejemplo, cuando ya este miedo puede interferir en mis actividades diarias, pues esto ya se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Porque aparece de manera muy continua y puede afectar también algunos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo buscar empleo, afectar nuestras relaciones personales, estar excesivamente pensando en los cambios de nuestro cuerpo, buscar información en internet, etcétera. Y cuando estos síntomas prevalecen después de 3 meses, entonces se puede indicar que existe un problema a nivel clínico. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder, pues sí, aliviar este miedo? Lo primero que se ha destacado en una intervención psicológica de la cual tiene mucha evidencia y que estamos trabajando para adaptarla culturalmente, es uno de los componentes es enfrentar nuestros pensamientos. Y bueno, el manual que estamos adaptando incluye esto, que es el modelo ABC.
Es decir, nosotros tenemos que ver que hay un evento activador, que a eso nos conduce a una creencia y que después de la creencia también ocurre una consecuencia emocional. Por ejemplo, hay un dolor de cabeza y entonces yo puedo pensar, el cáncer ha regresado. Y entonces eso me produce preocupación y nerviosismo. Y entonces, entrenando este modelo ABC, lo que nosotros es tener otra manera de afrontarlo. Por ejemplo, existe el dolor de cabeza, pero puedo yo pensar entonces, solo es un dolor de cabeza, tomaré una aspirina y le preguntaré al médico en mi próxima cita. Tal vez la consecuencia emocional sea diferente si pensamos de esta manera. Puede existir la preocupación y el nerviosismo, pero tal vez sea menos. Algo que podemos también hacer es tomar el control de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay aspectos que no están dentro de nuestro control. Por ejemplo, no está dentro de nuestro control, pues, cómo se desarrollan nuestras células, o no está dentro del control las políticas públicas, no está dentro de nuestro control si alguien se pone un cubrebocas, no está dentro de nuestro control si, pues, el pollo tiene, pues, ciertas proteínas o ciertas hormonas. No está dentro, todo eso no está dentro de nuestro control, pero lo que sí está dentro de mi control, pues, es asistir a mis citas médicas, tomar mi tratamiento oncológico, cambiar mis hábitos alimenticios, acudir al nutriólogo, acudir con el psicólogo también. Es importante cuidar la salud mental, no ocultar mis pensamientos, no ocultar mis emociones, eso también está de nuestro control. Pero creo que a veces el problema viene cuando nosotros intentamos controlar cosas o aspectos que no están dentro de ese control. Como por ejemplo, yo me puedo enojar porque la gente no se pone cubrebocas, pero pues ni modo, ¿no? Yo no puedo controlar las decisiones que las otras personas hagan. Bueno, algo que también nos dan la evidencia de esta intervención, nos dice que podemos hacer ejercicios de relajación y también aquí yo incluiría algunos que se llaman de conciencia plena o de enraizamiento, que son ejercicios de mindfulness. Ya es algo que tiene mucha evidencia que funciona. Y podemos hacer aquí respiración profunda, también podemos hacer la relajación muscular progresiva, relajación autógena y, como les dije, ejercicios de conciencia plena. Esto también es muy importante, buscar ayuda de expertos que nos digan cuáles son los signos reales de una recurrencia. ¿Por qué? Porque a veces, como les dije, se identifican algunos signos como síntomas de que ya ha regresado, pero tal vez sean signos benignos. Entonces puede ser que no vaya por ahí, pero pues nosotros podemos pensar que sí. Y entonces la idea, o yo lo que les recomendaría es, cuando tengan una duda, hagan una lista de dudas para que cuando vean a su médico, se lo pregunten. Lo otro, creo que es uno de los que más me gustan, es ser conscientes del momento presente. Siguiendo la línea de lo que podemos cambiar, algo que no podemos cambiar es el pasado. Aunque sea muy válido pensar en el pasado o en el futuro, no se pueden cambiar. Y entonces, algo que sí podemos cambiar es lo que hacemos en el momento presente. Centrarnos en lo que realmente nos es importante y vivir de acuerdo a lo que nos importa es muy, muy bueno. Y también actuar comprometidamente. Valorar entonces lo que es realmente importante en nuestra vida nos hace preguntarnos, bueno, pues, ¿qué es lo que realmente me importa en mi vida, no? Lo que aquí sugerimos es que si, por ejemplo, podemos decir, mi salud es muy importante, entonces puedo actuar comprometidamente y asistir a mis citas médicas. O a lo mejor digo, mi familia es muy importante, entonces puedo centrarme en el momento presente y decir, a lo mejor me enojé con mi familia o me enojé con mi mamá, pero para mí es importante mi familia. Entonces, centrarme en ese momento presente y entonces, de todos modos, salir o invitarla a comer, o a tus hijos, o a quien sea, ¿no? Que sea importante para ti. Y entonces podemos equilibrar en términos laborales, en términos profesionales, espirituales y también de recreación. ¿Ok? Y bueno, con esto voy a terminar mi presentación. Igual quiero agradecer a las sobrevivientes que me ayudaron a contestar esta entrevista, que fueron entrevistas muy largas, la verdad, pero fueron muy enriquecedoras y aprendí muchísimo de ellas.
Y pues quisiera agradecer también a Jimena por invitarme a dar esta breve presentación. Igual si tienen algunas dudas sobre este tema o algo que me quieran platicar, o si quieren también participar en el estudio, también pueden escribirme en este correo o también pueden buscarme en esta página que estamos o que creamos, que se llama Mente Cohete. Así nos pueden buscar en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues con esto finalizo mi presentación y muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jorge. Ahorita que te escuchaba, o sea, pensaba en, o sea, al llegar a la recurrencia natural que tenemos los pacientes, se les suma como un segundo nivel de sufrimiento, que es un dolor, pero silenciado, ¿no? O sea, en nuestra cultura la tendencia es como silenciar, silenciar, silenciar ese dolor y vivirlo en soledad en nuestro interior. Entonces, está difícil. Sí, porque algo que estuvimos viendo es que en las culturas latinoamericanas como no se propicia la expresión emocional. O sea, sí se propicia, pero de emociones de júbilo, de alegría, todo eso sí, pero todo lo que es de enojo, tristeza, miedo, de eso no me platiques. Entonces sí, eso es particularmente importante en la cultura mexicana. Sí, sí. Y también como o sea, el grado de presencia que hay, ¿no? O sea, un 73% de supervivientes se sufren de este miedo a la recurrencia. Entonces, es como yo creo que es el talón de Aquiles de cuando eres paciente y sobreviviente. Y que también la temporalidad es muy amplia. No sé, hay estudios en donde midan la intensidad en la temporalidad de sobrevivencia. Lo que hemos encontrado es que de hecho a este problema psicológico se le llama la espada de Damocles, porque se supone que es un mito en el cual estaba una espada que podría caerse en cualquier momento. Y entonces le llaman así porque las y los pacientes pueden experimentar este problema desde el inicio del diagnóstico hasta el tratamiento o sobrevivencia, pero se ha encontrado que es mucho mayor en la parte de sobrevida. Pero sí hay estudios que hablan sobre ese tema. Y no sé si alguien dice Beatriz Rayas, el cáncer de tiroides tiene la característica de ser recurrente. De hecho, varios pacientes... Sí lo hemos experimentado. Dice, afortunadamente los grupos de apoyo y asociaciones conformados por pacientes de la misma enfermedad tienen una gran importancia. Así es lo que les platicaba. Hay un estudio donde se indica que el cáncer de tiroides es catalogado como un cáncer benigno porque aparentemente tiene buenos resultados o tiene un pronóstico favorable. Pero aún así es curioso porque la percepción de los pacientes en los que se ha estudiado es que el cáncer igual podría regresar. O sea, sigue siendo un tema prevalente en los diferentes tipos de cáncer. Aunque el pronóstico sea bueno, la percepción es muy importante. Entonces, los pacientes pueden percibir que puede regresar, aunque no necesariamente tengan que ser cierto. Y entonces esto nos ocasiona miedo. Hay alguien que le quiere preguntar, tenemos tiempo, entonces si alguien le quiere preguntar algo a Jorge, ¿qué tiene de incidencia a los 2 años? Sí, o sea, creo que lo que tratamos de hacer con esta intervención y en general es que la recurrencia podría ocurrir, pero es así como podría ocurrir también otras cosas. El punto es que no todo el tiempo estamos pensando en ese tema. Es como, si pudiéramos hacer una metáfora, es como en México, bueno, en la Ciudad de México ves que siempre hay un montón de temblores, ¿no? Y no, eso no es aleatorio porque
en el 85 hubo un temblor, en el 2017 también, el año pasado también hubo un temblor, y siempre en septiembre, si se dan cuenta. Y entonces nosotros podemos hacer la teoría de que tendría que ocurrir en septiembre, porque ya lo aprendimos. Pero este año, incluso el año pasado, no sé si recuerdas, que decían, híjole, como el 7 creo que el 7 tembló, y entonces el 19 tendría que temblar otra vez, y eso no es verdad. El punto es que nosotros podríamos quedarnos metafóricamente en el escritorio abajito, es decir, pues ya voy a agarrar mi mochila todo el tiempo, más bien voy a agarrar mi mochila y me voy a quedar ahí todo el tiempo, con mi lámpara, con mis víveres, etcétera. Y ahí te quedarías para siempre. Pero mientras tanto, te perderías de otros aspectos importantes en tu vida, como el crecimiento de tus hijos, como tu aspecto laboral, tus amistades. También te podrías perder, pues, de tus aspectos de ocio. A lo mejor si te gusta, pues, no sé, la jardinería, el fútbol, yo qué sé. Y también perderíamos a lo mejor nuestra parte de contribución hacia la sociedad, ¿no? O hacia nuestra salud. Y entonces lo que yo digo, bueno, es tal vez, independientemente de que podría temblar o no, nosotros hemos desarrollado esa capacidad para continuar haciendo nuestras vidas. Sabemos que los temblores podrían ocurrir en cualquier momento, pero no todo el tiempo estamos pensando en ello. Yo tal vez diría, pues llévate tu mochila a todos lados, pero continúa tratando de vivir tu vida de manera significativa. ¿Y cuál sería un síntoma de un miedo a la recurrencia ya muy intenso y que ya está ocasionando alteraciones importantes en una persona? Te decía que cuando hay este problema, digamos que ya prevalece más de 3 meses, eso es un síntoma. Otro que ya interfiere en tus actividades, o sea que ya no puedes salir o todo el tiempo te estás monitoreando tu cuerpo, eso es un síntoma de un miedo a la recurrencia alto. También que puedas, ¿cómo dice? Asistir de una manera como de emergencia al hospital, aunque no tengas cita, pero tú vas al médico o te haces estudios sin que realmente los necesites. Ahí es cuando ya existe un problema. No sé si a alguien le haya pasado eso, o a ti no sé si te haya pasado en algún momento. No me pasó con el cáncer, pero me pasó en el embarazo, por ejemplo. Que yo me quería hacer ultrasonidos cuando no sentía a mi hija, ¿no? No se está moviendo, ¿no? Y entonces iba a que me hicieran un ultrasonido. Pero no, mi cáncer no se controla con estudios clínicos, o sea, no tienen marcadores, ni sangre, ni nada. Es cáncer en la médula. No me podía vigilar de esa manera. Era, cuando me dé, voy a tener un tumor y ojalá le dé cuenta en una etapa temprana, ¿no? Yo tuve una recidida al año de que me operaron, al año tuve una recidida y el tumor fue muy intenso, o sea, era muy grande. Entonces, lo que me pasa de pronto era como el mayor riesgo era que se me fuera a base de cráneo. Entonces, pues sí, de pronto estoy muy alerta, como que sí los podría tener si yo tuviera un tumor en la base de cráneo, ¿no? Y ya ahorita, pues ya tengo 16 años, entonces ya es mucho menor el estrés o sea, ya nada más es como un pensamiento así de, ¡no! Y rápidamente como que lo tranquilizo y ya, puedo continuar con mi día a día. Bueno, ya que hay un poquito más de tiempo, quizá te pueda explicar un modelo que he intentado explicar este problema. No lo puse en la presentación original porque pensé que me iba a tardar mucho menos, pero los cuento. Este modelo es uno que desarrolló Level y colaboradores. Level se llama Sophie Level, es una doctora que ha desarrollado este modelo y que es una de las principales investigadoras a nivel, pues yo diría mundial. Y bueno, ella nos decía o nos dice en su modelo que hay detonadores internos y externos. ¿Sí se ve la pantalla? Porque, ¿sí?
lo que les decía, el síntoma físico o el hospital o el ambiente hospitalario, esto nos genera entonces, bueno, aunado a la falta de conocimiento sobre los signos de recurrencia, nos genera la percepción personal acerca de un mayor riesgo de recurrencia. Pero, bueno, lo que generalmente ocasiona el miedo a la recurrencia como tal. Y entonces, la intolerancia a la incertidumbre, que implica una enfermedad como el cáncer, y además creer que preocuparse tiene, o creer disfuncionalmente que preocuparse tiene un beneficio, nos lleva entonces a estas conductas o estas técnicas de afrontamiento, como autoexplorarme. Aquí la búsqueda de tranquilidad quiere decir ir al hospital, llamarle al médico, llamarle al nutriólogo, etcétera, o la evitación de los obtenidos. Porque también eso no lo mencioné, pero a veces también algunas pacientes dicen, ya no, ya voy a abandonar mi tratamiento médico, o ya voy a abandonar los exámenes de seguimiento. Y aunque estas estrategias funcionan a corto plazo, lo que sucede después es que lo que hace nos lleva al mismo problema, nos lleva otra vez al miedo a la recurrencia, es decir, solamente pues estamos como en un círculo. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Se ha estudiado mucho este tema en otros países, pero aquí en México apenas se está estudiando. Me gustó mucho que tu plática fue después de la de Betty, porque el modelo que nos presentó Betty es como basado en terapias contextuales y en ACT. Y entonces fue con una práctica, una exposición filosófica de la propuesta que tú también estás planteando, ¿no? O sea, como el atender el presente, el fenómeno de la preocupación, las prácticas contemplativas, el comprometerte con tus acciones de qué es lo importante para ti y actuar conforme a tus valores, ¿no? Entonces, la verdad que fue bastante bien. Si ustedes no conocen de las terapias contextuales, pues es más o menos este tipo de acercamiento. Y pues no sé si quieres platicar un poquito de en qué consiste este tipo de psicoterapia. Pues la terapia TCC es un continuo porque tenemos tres generaciones. La primera generación, que son tratamientos conductuales, la segunda generación, que son tratamientos cognitivos, y la tercera generación, que son tratamientos contextuales. La primera, pues nos decían, pues tenemos que cambiar el comportamiento para que entonces cambie entonces la consecuencia emocional. Y sí, por ejemplo, si me hacía sentir mal el perro, pues entonces tal vez yo tendría que desensibilizarme al perro o tendría que enfrentar al perro. En la segunda generación decían, bueno, vamos a trabajar en la cognición, ¿no? ¿Qué piensas sobre el perro? Y entonces decían, bueno, vamos a entrenarte para que veas al perro como que no es tan malo, que es bueno. Y funcionaba. Pero llegó un punto en el que la terapia de segunda generación fue insuficiente porque había situaciones en que tú cambiabas tu pensamiento y y por más que tenías un pensamiento racional, pues no cambiaba, tenías igual la misma consecuencia emocional. Y entonces llegó la tercera generación, porque además había pensamientos que no se podían reestructurar. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, no le puedo decir a una paciente o una sobreviviente, pues ya no te preocupes por el cáncer, ¿no? Porque hay una probabilidad pequeña, mucha, eso depende de cada paciente, de que regrese. Entonces, no le puedo decir, oye, no te preocupes. Más bien tengo que conducirla a esa paciente, y eso es lo que trata de hacer la ACT, de ser consciente de sus eventos privados, es decir, de sus pensamientos, sus emociones, sus impulsos, recuerdos, sensaciones, y no de evitarlos, sino más bien tratar de experimentarlos. Y entonces también nos decía, a veces el problema de la humanidad es que tratan de evitar el dolor natural. Y entonces lo que tal vez tenemos que hacer es conducir igual a la no evitación experiencial, sino más bien a la aceptación. Es una terapia muy completa porque toma en cuenta pues el contexto cultural, económico y en general
el contexto del paciente. Se basa también en la teoría que se llama del marco relacional, al menos la ACT, y en esa teoría básicamente dice que nosotros tenemos una capacidad infinita para hacer relaciones arbitrarias. Bueno, son temas muy técnicos, pero básicamente lo que dice es que nosotros, por nuestras teorías que nosotros hacemos, teorías mentales, se van generando por nuestro contexto. Por eso es que muchas de ellas a veces no son irracionales, sino más bien son, pues son válidas en nuestro contexto, pues. Ajá. Entonces, lo que nosotros hacemos como terapeutas ACT es favorecer la aceptación de los eventos privados. También lo que hacemos es ayudarles a ver los pensamientos como eso, como pensamientos, Ujú. más que discutirnos si es racional o no. A veces también sirve ver que simplemente es un pensamiento, verlo como una hipótesis. Otro proceso que tratamos es la conciencia del momento presente, es decir, que no existe un predominio del pasado y del futuro. También trabajamos la parte de los valores, es decir, ver qué es lo que realmente te importa y te es valioso en tu vida. Las acciones comprometidas, también eso es muy importante, que si, por ejemplo, yo te digo, yo quiero ser delgado, Jimena, yo quiero ser muy, muy delgado porque a lo mejor así me voy a ver muy bien y para mí es muy importante la estética, yo qué sé, ¿no? Entonces, si eso es cierto, el criterio de verdad tendría que ser un acto, por eso se llama acto comprometido. Y entonces tal vez yo tendría que ir al súper a comprar mi alimentación, tendría que ir al nutriólogo, tendría que hacer ejercicio. Por eso se llaman actos comprometidos. Y el último, que es uno de los más complejos, yo diría, de este exaflex, o de este modelo, es el yo concepto, es decir, ver nuestras teorías como eso, como conceptos. Bueno, ese es el proceso inflexible, el proceso sano, por así decirlo, es el yo contexto, es decir, verlo desde afuera. Y bueno, es una terapia que se basa en el conductismo radical, no entendido como conductismo de, ¿cómo se dice? Pues así, muy, muy flexible, sino más bien se refiere al conductismo raíz. Y bueno, a título personal yo podría decir que es por ahora la terapia más completa, hasta ahora del continuo de procesos TCC o pues sí, de terapias TCC, para mí es la terapia más completa. Y bueno, pues es que es muy padre esa terapia. También está la terapia DBT, que es la terapia dialéctica conductual. Y también está la FACT, que es como una versión más corta de la ACT. Y me parece que está el mindfulness, o la conciencia plena compasiva. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien le quiere preguntar algo a Jorge o comentar. Mm, Excelente plática, dominio del tema. Gracias por tan excelente ponencia. Me encantó la plática. Salud y divinos con mi mamá. Y ahorita que estás tomando este tema, en realidad a mí me gustaría como para, si me ayudas a cerrar el evento, hemos tenido todo el día como muchas pláticas súper interesantes y si los que están hasta ahorita, las personas que se mantuvieron hasta ahorita, con base en lo que hemos escuchado durante todo el día, pudieran hacer justo eso, planear un acto comprometido para su proceso como paciente o como familiar, de todo lo que ya escuchamos, de lo que nos dijeron los nutriólogos, de lo que aprendimos de la importancia de la atención psicológica con el doctor Galindo, de la propuesta que nos hizo Betty, ¿qué más? De lo que nos enseña Paola, de cómo las necesidades de los pacientes de Jesús. Si pudieran ahorita, que ya es el final de la jornada, prender su cámara, compartirnos su experiencia de todo el día y cuál sería, qué se llevan, qué aprendieron y cuál sería una sola idea
de esto que está planteando Jorge. A ver si se animan. ¿Alguien se anima? Practicar la empatía con nosotros mismos. Sí, eso es muy importante. Mantenerme activa. Yo le llevo ese compromiso, por ejemplo. También igual que Gaby. Tengo que caminar y hacer ejercicio. Sí. Hacerme cargo de mí misma, de tus rayas. ¿En qué consistiría hacerte cargo de ti misma, de ti? Como si lo pudieras poner en un acto concreto. En un cambio de estilo de vida, ocupándome de ejercitarme, de cultivar mi mente, mi cuerpo y agarrándome de la espiritualidad, en ese sentido. ¿Este es un objetivo muy amplio, Jorge? No, pues pienso que sí, la espiritualidad no solamente tiene que ver con la religión, eso es importante decirlo. Y creo que sí, el mantenerse activos, o sea, la idea de los actos comprometidos tiene que ver con, a ver, ¿por qué me es importante esto? O sea, hacernos esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿por qué me es importante tener salud? Porque a lo mejor tiene que ver también con por qué quiero ver a mi familia crecer, porque a lo mejor me gustaría vivir más años o tener, no vivir con dolor, etcétera. Para mí a lo mejor es eso es muy importante para mí. O a lo mejor también que tiene que ver de la mano con, me gustaría contribuir con otras personas, ¿no? O contribuir de mi experiencia con otras personas. Y entonces, si yo identifico ese valor, puedo dar pequeños pasos que tengan que ver con ese valor. No necesariamente tendríamos que a lo mejor formar una organización, ¿no? Sino a lo mejor, si yo digo, quiero contribuir a otra persona, a otra sobreviviente, a lo mejor puedo compartirlo en un blog, a lo mejor puedo hacer una página de Instagram, o no necesariamente algo tan específico, sino con alguna sobreviviente o paciente, darle aquellos libros, aquellos consejos que a mí me sirvieron. Y de esa manera, tal vez estaré acercándome a mi valor y actuando comprometidamente. Ahorita te dices eso de, a lo mejor, como pacientes nos surge esta necesidad de compartir nuestra experiencia y tengo unos pacientes que justo tienen esta necesidad. Entonces, planteé abrir una jornada de pacientes para pacientes, en donde las pacientes sean las que expongan su experiencia. Entonces, si a alguien le interesa compartir su experiencia como paciente, me pueden escribir para que a lo mejor el siguiente mes podamos organizar un evento parecido al de hoy, pero de experiencias de pacientes. Angie dice practicar ejercicios de respiración y relajación con disciplina y constancia. Muchas gracias por este evento. Su esfuerzo se nota. Gran calidad de los ponentes y de ustedes organizadoras. Muchas gracias. Elisa Ibarra, ¿a ti te interesa compartir? Si me pueden dejar el mail o me mandan un mail para que las pueda contactar. Excelentes pláticas para todas las personas que estamos pasando por esta enfermedad. Irna Moctezuma, tomar acciones antes de preocuparme, pedir ayuda, platicarlo, ejercicio muy importante y tener un objetivo. Elisa me mandó el mail, déjenlo anoto. Sí, quisiera decirles algo que también es importante, a veces uno se pone una meta muy alta
Y creo que a veces eso que técnicamente es el requisito de respuesta es muy alto. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero ir al gimnasio todos los días, ¿no? 3 horas diarias. Pues no lo voy a hacer porque el requisito de respuesta es muy alto. Pero tal vez sí puedo, lo que puedo hacer es salir a caminar un poco o ir media hora al gimnasio, etcétera. O sea, tal vez podemos empezar con eso y el punto es que comiencen a hacerlo. Exacto. Y yo les iba a platicar que el año pasado hicimos la primera edición de un programa para pacientes y familiares y lo vamos a iniciar en 1 o 2 semanas. Y en el... Ay, espérame, déjenme ver. Alguien se le prendió su... Bueno, ya. En este programa va a durar 12 semanas, incluimos ejercicios de mindfulness y de mindfulness contemplativo y compasivo, autocompasivo, y también va a estar presente Lolina Perlasta, que a lo mejor algunos hicieron la práctica que tuvo en la mañana, pero en este programa tenemos prácticas de yoga restaurativo para pacientes. Entonces, tenemos que cuando eres paciente empiezas a tener como cierta reticencia o hasta miedo de moverte, ¿no? Entonces, después salir como de esa parálisis de movimiento es muy difícil y el yoga restaurativo pues te ayuda mucho a salir de esta inmovilidad que te obtuviste por la cirugía, por los tratamientos o por fatiga o por debilidad. Y también te ayuda como ejercicio de relajación, de atención plena y de concentración. Entonces, esto va a estar en el programa, en donde tenemos un programa semanal. Cada semana vemos un tema, hacemos una clase sobre un tema. Después tenemos una sesión grupal, tipo la que hizo Paola en la mañana, desde trabajo grupal. Más las sesiones de yoga de Lolina, entonces van a estar grabadas para que ustedes las hagan en el mejor momento de su día, porque cada paciente es diferente y tiene rutinas y el nivel de energía es distinto. Y las sesiones de mindfulness, esas las va a hacer Becky. Entonces, si a alguien le interesa participar en este programa, pues también nos puede escribir y les mandamos la información. Y pues hablando de acto comprometido, y te dices que hay que ponernos metas realistas y alcanzables. Por ejemplo, yo mucho tiempo había tenido la meta de regresar a hacer yoga como antes hacía, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, hacía yoga 4 o 5 veces a la semana y ya estaba empezando a dar clases, ¿no? Ya estaba en un nivel pues avanzado, pues. Cuando a mí me diagnostican, pues dejo de hacer yoga, fue hace 15, 16 años. En ese entonces no había la información que ahorita afortunadamente hay. Y cuando me da la recibida, yo había empezado a hacer yoga otra vez, ¿no? Entonces no sabían si el ejercicio era pues bueno o malo. Total que yo interpreté que no era tan bueno y me alejé, ¿no? Me alejé mucho del ejercicio. Y mi meta era, tengo que volver a eso, ¿no? A lo que yo hacía antes. Y después de muchos años ya me di cuenta que no, o sea, que esa no es la meta ni el camino, ¿no? O sea, cuando yo salgo a caminar media hora diario a un paso pues más o menos bueno, es suficiente, ¿no? A lo mejor ahorita. Entonces ya mi meta es como más realista, es algo que sí puedo hacer porque tengo que sacar a mi perro todos los días y también me hace sentir con una mayor sensación de logro, que es lo que comentaba Betty. Entonces, que nos demos objetivos que estén alineados a los valores de cada quien,
que cada quien elija un objetivo de vida, ¿no? O sea, quiero ver crecer a mi hija, ¿no? Y por lo menos llegar a su adolescencia y estar sana. Entonces, y todo gira alrededor de eso. Sí, escenario, Elisa está compartiéndonos un perfil de un fisioterapeuta español que hace mucho énfasis en la importancia del ejercicio de actividad física en pacientes oncológicos. Se llama Mario Redondo, no sé si lo conoces, Jorge. No tengo el gusto. Es muy bueno y no solo Mario, sino muchos otros ya están planteando ejercicio, no solo caminata y no solo yoga, sino ejercicio de cargar peso para hacer músculo, masa muscular, porque hay estudios que dicen que a mayor masa muscular tienes mayor protección para que no te dé cáncer y para los efectos tóxicos de los tratamientos. Entonces, los programas que hace él son programas de ejercicio de acondicionamiento físico y de peso. Entonces, sí, la verdad, el objetivo final sería que todos hiciéramos ese tipo de acondicionamiento como te plantea Mario. Pero es progresivo el camino, pienso. ¿A ti les compartiste Es un archivo donde pueden comenzar ahí viene la definición de qué es un valor, qué no es un valor, y ahí pueden, es un ejercicio para que puedan clarificar precisamente aquellos aspectos importantes en su vida. muchas gracias. Pues háganlo y ya no sé si pueden prender su cámara para tomar una foto de recuerdo, si se quieren despedir diciendo algo. Hola, Yadira. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Voy entrando apenas. Como no quise interrumpirla a mitad de la sesión, me desocupé y entonces voy entrando apenas. Bueno, Gusto saludarles. igualmente. Igualmente. Pues no, creo que no están entretenidos. Yo creo que sí, están los dejamos sin palabras, yo creo. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, tu experiencia y está muy bonito tu trabajo. Y cuando tengas lo de adaptación de ACT para mexicanos, también nos interesa muchísimo que nos enseñes. Sí, pues estamos trabajando en eso. Bueno, estamos haciendo el protocolo para, pues, en un estudio futuro, poder ofrecer esta terapia a las pacientes. Pero creo que lo bueno de esta terapia es que, bueno, lo que queremos hacer es que no solamente tenga evidencia de que funciona, sino que además pueda ser culturalmente aplicable, porque hay algunas otras técnicas, como por ejemplo hay una de ACT original, que se llama jamón, jamón, jamón. Y el punto es solamente ver que es una palabra, que es lenguaje, pero pues eso no funcionó en población mexicana, en un estudio que se hizo, porque decían, pues el jamón no es significativo para nosotros. A lo mejor en una terapia gringa o americana, pues sí podría funcionar, pero en México no. Y entonces lo que hicieron fue hacer pues otro proceso que, bueno, ya después les platicaré, pero es la idea, hacer terapias que además de tener evidencia, que sean culturalmente relevantes y aplicables. No, está padrísimo y pues seguiremos trabajando. Voy a poner las redes también. Les decía que los videos los tengo que separar para subir por ponencia y en cada video en el canal de YouTube pues voy a dejar tus redes sociales.
Sí, muchas gracias, Jimena, por la invitación. Muchas gracias a todos, gracias por